Sínodo como presidenta de la Acción Católica General, que también, ¿no? Sino como coordinadora internacional del Foro de Acción Católica, ¿vale? Digo porque la Acción Católica General de España tiene su importancia, ¿no? Pero al final, bueno, pues desde el Dicasterio de Laicos, Familia y Vida, se invitaron a dos asociaciones a participar en el sínodo y por eso, bueno, pues tuve esa gran suerte, ¿no? Y ese gran regalo. Para mí ha sido, bueno, soy una, como veis, laica, casada, pues el Señor no ha querido que tengamos niños biológicos, pero bueno, siempre digo que la familia de la Iglesia pues es mi familia, ¿no? Y ahí, bueno, pues es donde también me siento muy fecunda y muy madre, ¿no? También como presidenta de la Acción Católica General, ¿no? Bueno, para mí la experiencia del sínodo ha sido un verdadero regalo y una experiencia impresionante de Iglesia Universal. Bueno, os voy a contar un poquito mi experiencia, un poco cómo fue la metodología, cómo lo vivimos allí y luego algunas, no conclusiones, algunos caminos, ¿no? Para este tiempo que nos queda hasta el año que viene, ¿vale? Intentaré dejar un rato para que me preguntéis, ¿vale? Y yo contestaré a todo lo que pueda, ¿vale? Sabéis que también, bueno, pues lo que es la discusión interna, lo que hablamos allí, hay cosas que no podemos, pero la mayoría sí. Entonces todas las dudas que tengáis me las preguntáis, ¿vale? De una manera que sea así informal y cercana, ¿vale? Sobre todo por el cariño y la cercanía que le tengo a José María y a vuestro presidente y, bueno, pues sobre todo a él porque es con el que más llevo conviviendo estos 3 últimos años o 4 ya. Es que vivimos conjuntamente en la misma oficina común para nosotros. Y compartimos muchas veces la Eucaristía, sí, que eso une muchísimo. Bueno, entonces eso, experiencia impresionante de Iglesia Universal. Distintas procedencias, culturas, razas, idiomas, sensibilidades, incluso confesiones diferentes, ¿no? Pero compartiendo con un mismo objetivo común, que es el anuncio de cómo anunciar hoy a Jesucristo en medio del mundo, ¿no? Momentos de una escucha recíproca muy profunda, de diálogo, de absoluto respeto a las opiniones del otro y una libertad muy grande para expresar cualquier opinión que uno tenía, ¿no? En ese clima de que a medida que pasaban los días hablábamos de un clima de confianza, ¿no? Estuvimos en varios grupos de trabajo con algunas personas, con algunos de los obispos coincidí en 2 o 3 grupos y entonces eso también generaba una cercanía, ¿no? En donde todos nos sentíamos iguales, ¿no? La cercanía del Papa fue también un regalo y un cariño, ¿no? Estaba con frecuencia con nosotros, intentaba escucharnos, hablar con cada uno. Tuve la ocasión de poder saludarlo en 3 veces, o sea que muy bien, con algún detalle bonito. Luego ya si queréis, si tenemos tiempo, os cuento, ¿no? Luego no solamente compartimos ratos de trabajo, ¿no? También compartimos pues, el momento del café, donde pues preguntabas las preocupaciones del otro, qué le preocupaba a unos, qué nos preocupaba a otros, ¿no? Entre las personas de los diferentes países, también entre laicos, entre obispos, sacerdotes, bueno, pues esa comunión, ¿no? De preocuparnos los unos por los otros. Celebramos incluso pues, los cumpleaños de algunos que coincidían allí, la ordenación sacerdotal. Yo celebraba mi aniversario de bodas allí y como, bueno, pues no solamente lo dijeron, sino también como me decían, Eva, o sea, pues en el café te decían, Eva, que estás de aniversario, tal cual. Y yo les decía, sí, vino mi marido, nos vamos a ir por la tarde. Bueno, el poder compartir no solamente trabajo, sino también quiénes somos y lo que vivimos cada uno, ¿no? Y bueno, para mí de los momentos, bueno, la cercanía muchísimo de los obispos españoles, o sea, yo me sentí muy acompañada por ellos, porque claro, al llegar allí yo prácticamente no conocía a nadie, ¿no? Allí estaba, no sé si sabéis quiénes participaron, estaban don Luis Argüello, el arzobispo de Valladolid, estaba don Francisco Conesa, el obispo de Solsona, estaba don Vicente Jiménez Mora, que es el arzobispo emérito de Zaragoza, y luego estaba el cardenal Juan José Omella, que es el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Barcelona, ¿no? Y con ellos la relación, pues la verdad que fue eso, de mucha cercanía, de
de complicidad, de compartir muchos momentos, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues lo llevo como un recuerdo muy, muy bonito, ¿no? Para mí después, momentos significativos, yo marcaría sobre todo la oración. Tuvimos dos celebraciones que para mí fueron muy significativas, que fue el momento de la vigilia de la oración por los inmigrantes, ¿no? En plena plaza de San Pedro, nosotros solos, al lado de la estatua, ¿sabéis la estatua que hay de los migrantes? Al lado de tantos hermanos nuestros que estaban representando a países en situaciones pues, de conflicto, con una situación migrante y de refugiados importante, pues compartir eso al lado de tus hermanos no es lo mismo que cuando lo rezas aquí, porque escuchas el testimonio directo de personas que lo están pasando mal y que son también tus hermanos y son parte de la iglesia, son parte de tu familia, ¿no? Tenemos que intentar ver o crecer en ese sentimiento, ¿no? De iglesia como familia de hermanos, ¿no? Y Dios como nuestro Padre. Y también el momento de la oración por la paz con el rosario, ¿no? Yo hice mucha relación por coincidencia, ¿no? Con una mujer de Ucrania y la verdad pues ella me decía: Eva, voy a llevar el cirial, por favor, ¿puede rezar mi rosario? ¿Puede rezar el rosario con mi rosario que representa a mi pueblo? Pues es significativo, ¿no? Rezar el rosario así. Bueno, pues para mí ahora cuando rezo el rosario tiene también ese significado, ¿no? De rezar en comunión, ¿no? Con estos hermanos que sufren en situaciones, bueno, pues que cualquier día también nos pueden tocar a nosotros, ¿no? Y eso. Bueno, el sentir esa comunión, ¿no? De esa iglesia universal y esa familia. Luego, después de un mes, reconozco que no vamos a ser ilusos, el cansancio era brutal, el ritmo de trabajo fue muy grande, se lo podéis comentar, o sea, preguntar a cualquiera de los obispos, fue muy duro, pero cada vez se veían más sonrisas en el rostro de todos, ¿no? Como signo de esperanza, que lo que estaba pasando allí era fruto del espíritu, fruto del diálogo, pero algo bueno se está gestando, ¿no? Y que es la semilla de algo que también recogemos, pero que va hacia el futuro en una clave muy positiva, ¿no? Y yo creo que de los que salimos de allí, salimos, pues yo diría que casi todos, no puedo afirmar que el 100%, pero con muchísima esperanza. Y luego a nivel del día a día, también comentaros, pues a ver, pues detalles chulos, ¿no? De poder entrar, aquello, bueno, como vuestra tarjeta, ¿no? Pues allí enseñabas el pase y la Guardia Sucia se te cuadraba, podías entrar por la puerta de atrás en la Basílica de San Pedro como si fuera aquello perico por tu casa y entrar todos los días. Digo que eso también es un regalo que me gusta compartir, ¿no? Celebrar todos los días la Eucaristía en la Cátedra de San Pedro a las 7:30 de la mañana, muchas veces. Yo recuerdo un día que llegué temprano porque el autobús llegó pronto, me siento, echo la mirada atrás y me doy cuenta de que estaba sola en la Basílica de San Pedro, ¿no? Y yo decía, esto es impresionante, esto no lo voy a volver a vivir en mi vida, ¿no? Luego el pasear por los jardines como si fueran los jardines de mi casa, ¿no? El pasearlo por los jardines del Vaticano. Luego compartir la comida o la cena con algunas personas del sínodo y también con algunas invitaciones que te hacían, ¿no? Pues el poder entrar en algún dicasterio, en alguna embajada. Yo estuve en la embajada española. Pues que también son esos regalos que van al lado del sínodo y que también, bueno, pues también están bien, ¿no? No lo vamos a negar, ¿no? Luego también poder compartir en otros organismos que hay allí españoles, pues me acerqué al colegio español donde están muchos de nuestros sacerdotes jóvenes estudiando, compartir con ellos un ratillo, pues eso también es bonito, ¿no? Es ese sentimiento de iglesia, ¿no? Donde vas a otra ciudad y te sientes acogido por los de casa, ¿no? Luego, bueno, pues así como dato curioso, no sé si conocéis a la corresponsal de COPE en Roma, se llama como yo, ¿no? Eva Fernández. Y bueno, pues anécdotas que nos pasaron, ¿no? Yo cuando entré en el sínodo el primer día alguien me dijo, hombre Eva, ya leí tu libro. Y yo diciendo, ¿mi libro? Yo no tengo ningún libro. Y le dije, yo creo que estás hablando de otra Eva Fernández española. O como a ella le dijeron, pues nosotros nos conocimos allí, pues el poder compartir con ella la comida, porque nos han pasado anécdotas curiosas tanto a ella como a mí, ¿no? De equivocarnos, incluso aquí en España. Y bueno, pues cómo bueno, pues compartir y también, bueno, pues compartir la fe, ¿no? Que ha sido bonito. Bueno,
Ya después, si queréis, comento así alguna anécdota más, ¿no? ¿Por qué este sínodo es importante por las diferencias, ¿no? Nos hemos fijado sobre todo en esa, la que más se remarcó es por la presencia, como sínodo de los obispos, ¿no? de otros no obispos, laicos, laicas, vida consagrada, sacerdotes, vale, pero no solamente eso, ¿no? Y yo creo que hay que poner también en valor otras cosas que no han sonado tanto, pero yo creo que también son muy trascendentales. Una es que empezó con un retiro. Ninguno de los sínodos anteriores había empezado con un retiro, ¿no? Y ese retiro, por un lado, nos ayudó a ser conscientes del protagonismo del Espíritu en todo esto, ¿no? Que no es solo una reflexión de unos pocos, sino que es dejarnos llevar por el Espíritu Santo, ¿no? Dejarnos transformar. Luego, porque nos ayuda a dejar atrás, pues, a ver, vosotros imaginaros, ¿no? A los obispos y a los cardenales bueno, y a los laicos, ¿no? Que vienes con tus cosas de casa, que llegas allí y te pones a reflexionar, pues es mucho más difícil, ¿no? Entonces nos ayudó a pararnos, a centrarnos, a caer en la importancia del momento que íbamos a vivir, ¿no? Como a separarnos un poquito de todo lo que traíamos. Y luego porque además no solamente compartimos, no empezamos a compartir reflexión, sino que lo que hicimos en el retiro fue introducirnos en la metodología de la conversación en el espíritu, pero desde la oración. Entonces, yo reconozco que fue más sencillo empezar a hablar. Vosotros imaginaros, ¿no? El primer grupo en el que me toca están 3 cardenales, de los cuales 2 del G9. El G9 es como el grupo más íntimo del Papa Francisco. 3 o 4 arzobispos, algún prefecto de dicasterio, una religiosa que no tenía ni voz ni voto porque era la que nos hacía de facilitadora, un sacerdote joven y yo. O sea, imaginaros en un principio lo que eso a mí me podía imponer, ¿no? Porque tampoco, hombre, yo estoy acostumbrada a hablarle a los obispos aquí en España, pero a los cardenales y arzobispos así a tal nivel nunca, ¿no? Entonces, como en un principio también a mí me ayudó a encontrarme en eso que se pretendía, ¿no? En que la voz de cada uno importa, como ya venía en el Instrumentum Laboris, ¿no? Hay un número que a mí me resuena mucho que dice en el Instrumentum Laboris: la aportación de cada bautizado es única e indispensable. Pues a realmente creerme que mi aportación allí era necesaria, ¿no? Y que mi voz valía tanto como la del cardenal A, B, C, o el prefecto de no sé dónde, el arzobispo o el sacerdote, ¿no? Que todos teníamos. Porque compartir desde la oración no es desde las ideas, es desde lo que el Señor pone en tu corazón. Entonces empezar a compartir desde ahí resultó muchísimo más sencillo. Y al mismo tiempo ayudó a crear ese clima de confianza. Que un arzobispo, un obispo, un cardenal comparta contigo lo que le preocupa y lo que resuena en su corazón, hace que también nos pongamos todos en ese nivel de comunión y en ese nivel de querer construir juntos, ¿no? La verdad que para mí fue un momento, el retiro fue un momento de inflexión y un momento importante, ¿no? Y luego la otra cosa que también es distintiva de este sínodo es la implicación de todo el pueblo de Dios, ¿no? En anteriores sínodos, como en el de la familia y en el de los jóvenes, se hizo una fase de consulta, pero se le preguntó a las personas que estaban relacionadas con esos ámbitos. No sé si alguno de vosotros, en el de los jóvenes lo dudo, pero en el de la familia no sé si alguno de vosotros participó en esa fase de consulta, ¿no? Pero en este caso lo que quería hacerse es que la consulta llegara a todo el pueblo de Dios, que fue por eso por lo que se hicieron los grupos en las parroquias, ¿no? Y con esas dimensiones queríamos que tuviera. Al final, bueno, pues tuvo la que tuvo, ¿no? Hay que reconocer que nos hubiese gustado llegar a más gente, ¿no? Pero bueno, por lo menos sí que es cierto que durante todo el proceso previo muchas personas reconocieron que se habían sentido escuchadas por primera vez. Y eso ya es un avance respecto o algo distintivo respecto a otros sínodos, ¿no? Y luego la importancia de no vivir este sínodo como un momento puntual, ¿no? La asamblea del sínodo de octubre, que tuvimos en octubre, fue otro elemento dentro del proceso que antes decía José María que se había iniciado en el año 2021, ¿no? Que después de escuchar la voz de cada parroquia, la voz de la Iglesia en cada diócesis, la voz de la Iglesia en España, la voz de la Iglesia en cada continente,
la voz de la Iglesia a nivel universal, que eso fue el instrumentum laboris con el que trabajamos, ¿no? A partir de ahí fue con lo que iniciamos la reflexión. No se partía de cero, se partía de las características de la Iglesia sinodal que habíamos reflexionado todos, también los que estáis aquí, ¿no? En vuestros grupos. Entonces, vosotros también estáis formando parte de ese proceso. No fue algo que hicimos los 460 y pico que estábamos allí, ¿no? Sino que esto es un sínodo de todos, ¿no? Y ahora ese proceso, pues tenemos que seguir dándole continuidad, ¿no? Porque ahora el documento que ha salido, que es este y que podéis descargaros de la página web, no es un documento conclusivo, es un documento de trabajo que nos da ideas, ¿no? Donde nos va a explicar un poquito, pues, o sea, no hemos llegado a conclusiones. Hemos visto en qué cosas vemos que son como los puntos fundamentales para el camino. Hemos también reconocido que hay cosas en las que tenemos que seguir profundizando porque todavía no las sabemos resolver o no las vemos todos igual. Y luego, pues, también nos da alguna propuesta para poner en marcha, ¿no? En todo este proceso de lo que se trata es de tener como referencia y de tener muy presente el Concilio Vaticano II. Se trata como de profundizar en él mucho más, ¿no? Y en esa línea que él nos marcó, ¿no? De todos somos pueblo de Dios, todos estamos llamados a participar y todos somos responsables de la misión de la Iglesia, todos somos discípulos misioneros, y en esa misión cada uno tiene su vocación, ¿no? Todos tenemos la misma dignidad por el bautismo, pero todos tenemos, o sea, que cada uno tiene su vocación, ¿no? Pues como laico, como vida consagrada, como ministerio ordenado, y dentro del ministerio ordenado, pues sacerdote, el obispo y también el papa, ¿no? Entonces cada uno, bueno, pues el ir profundizando en todo esto, ¿no? Y al final, pues, ¿por qué hacemos esto? Esto de la comunión, ¿por qué? Para la misión, ¿no? Para anunciar a Jesucristo, pero que nos necesitamos todos, ¿no? Necesitamos la participación de todos. Esas tres palabras claves que estaban, vamos, que trabajamos desde un principio, ¿no? Si recordáis, en los documentos de trabajo todos que hicimos, se trabajó comunión, participación y misión, recordáis, ¿verdad? Pues en el sínodo vimos la necesidad de trabajar un poquito al revés. Trabajamos la comunión, ¿no? El trabajar unidos para la misión, ¿no? Y luego trabajamos la participación. Cómo hacer que participemos todos en la misión de la Iglesia, ¿vale? Entonces invertimos un poquito el orden, ¿vale? Bueno, hasta aquí alguna cosilla. Tiro y luego preguntáis. Vale. Bueno, la dinámica de trabajo, la conversación en el espíritu. ¿Sabéis cómo iba? ¿Cómo fue? No. En el sínodo. Alguna pista sí que hicimos en el trabajo previo, pero bueno, el documento de trabajo resalta mucho lo que nos ayuda la metodología, ¿no? Y nos anima a que la vayamos implementando en las dinámicas habituales de nuestras parroquias, ¿no? Allí trabajamos, pues ya os decía antes, ¿no? En grupos mezclados. Como sabéis, el 75% eran obispos, porque era un sínodo de obispos, ¿vale? Porque luego los que participábamos habíamos sido testigos del proceso sinodal. Entonces, en cada grupo la mayoría eran obispos y luego pues solía haber 1, 2, 3 no obispos, que podían ser sacerdotes, vida consagrada, laicos, laicas, ¿vale? En algún grupo de la mayoría, como laico o laica, estaba yo sola, ¿vale? Esta metodología de la conversación espiritual, vamos a ver, vale, lo que se hacía era, primero, en la Asamblea General nos daban una formación teológica sobre el tema que íbamos a tratar y una formación espiritual, ¿vale? De reflexión. Y luego testimonios de personas que lo habían vivido en el proceso.
Entonces hacíamos, bueno, eso ocupaba toda una mañana, ¿vale? Esa parte. Y ya luego, bueno, mañana o tarde, un bloque. Y luego en el siguiente bloque lo que hacíamos ya era trabajar a nivel grupal. Los grupos eran por idioma, ¿vale? Para facilitar la comunicación y que fuese mucho más fácil, porque en la Asamblea General sí que teníamos traducción simultánea, ¿vale? Entonces, en la parte de los grupos lo que se hacía era empezar con una oración de 5 minutillos y luego nos pedían que lleváramos preparado todo lo que nosotros teníamos pensado decir y nos daban 4 minutos, ¿vale? Tenías que llevarlo preparado y en 4 minutos sobre el plan que se iba a hablar. Es que estoy buscando un Kleenex, perdonadme. Aquí está. Entonces, en el plan que se iba, bueno, eso, en el tema que tocaba ese día, tú tenías tus 4 minutos. Nadie podía interrumpir ni nadie podía hacer una réplica. Tú tenías tus 4 minutos, el siguiente 4 minutos, el siguiente 4 minutos, cada 2 o 3 intervenciones dejábamos un ratito de silencio y seguíamos así, hasta que hablábamos todos. Una vez que terminábamos todos de hablar, dejábamos 5 minutos de silencio para ver qué ecos, qué resonancias había dejado en nuestro corazón el espíritu, ¿no? De lo que le habíamos escuchado a los demás. Pues qué estábamos de acuerdo, en qué nos inquietaba porque había cosas en las que no veíamos de la misma manera, qué nos preocupaba, qué preguntas nos suscitaban, qué queríamos reforzar, y ahí escribíamos otra intervención de lo que queríamos a lo que acabábamos de escuchar, y ahí nos daban 3 minutos. Volvíamos a hacer esa otra ronda y al acabar volvíamos a dejar otros 5 minutos de silencio. Y luego ahí ya sí que entrábamos en una tercera ronda, pero ya más informal, de diálogo, para intentar establecer como un informe o un documento donde se recogiera, pues, por un lado, en qué estábamos todos de acuerdo, ¿no? Como la voz del consenso, ¿no? Lo que el espíritu creíamos que nos había suscitado, pero también que reflejáramos las cosas en las que no habíamos, en las que no había un acuerdo o que creíamos que teníamos que seguir profundizando, y también pues preguntas o dudas que nos surgían, ¿no? Ese informe lo aprobábamos entre todos y se enviaba a la secretaría. Luego lo que se hacía era, bueno, pues escuchábamos al día siguiente o en otro momento todo lo que habían trabajado los grupos, ¿no? Todos, éramos 35 grupos, o sea que la escucha es algo que en el sínodo se hizo con mucha profundidad y con muchas ganas, ¿no? Entonces escuchabas todo lo que se había trabajado en todos los grupos y una vez que se había escuchado la voz de todos los grupos, también se escuchaban intervenciones libres de algunas personas a las que daba tiempo a hablar sobre el tema que se estaba trabajando. Una vez que se había escuchado todas esas voces, volvíamos al grupo y, generalmente era después de día y medio, volvíamos al grupo y era de todo lo que hemos escuchado, qué creemos que puede enriquecer, modificar, cambiar en nuestro informe. Y entonces ya volvíamos a hacer el informe. El informe primero se tenía que leer en 3 minutos, que eso os puedo asegurar que es una carilla y un trocito así, no es más. Y el informe, digo, o sea, lo que era en el segundo informe podíamos escribir 2 hojas. ¿Vale? Que tampoco es que pudiéramos escribir ahí un testamento, ¿no? Un poquito. Y lo volvíamos a enviar se aprobaba y se volvía a enviar a la secretaría. Con todos esos informes es con lo que se ha hecho este informe de síntesis. Y curiosamente sí que todos nos vemos reflejados en él en mayor o en menor medida, pero sí que incluso hay frases concretas en las que te sientes reflejado porque dices, esto lo dijo mi grupo. O sea, que no es que estuviera hecho, sino que realmente ha sido fruto de la reflexión y del diálogo, ¿no? Esta metodología de la conversación en el espíritu, que puede parecer muy encajonada y muy estricta, ¿no? Nos ha ayudado a ponernos realmente a discernir, ¿no? Y a ponernos realmente en las manos del espíritu, ¿no? Te obliga a esa escucha profunda, ¿no? A recoger lo que el otro evoca en ti, a intentar también descubrir lo que hay no solo detrás de sus palabras, sino también de sus gestos,
de lo que hay detrás de lo que él está diciendo, ¿no? No digo que sea sencillo, ¿no? Y que no sea fácil, porque a veces lo que te brota cuando oyes algo que tú dices, este está... yo voy a decir medio loco, pero bueno, pero ¿cómo se le ocurre decir lo que está diciendo, no? Y a ti te brota el dar una contestación, ¿no? Que eso nos pasa muchas veces. Creo que algo que hemos aprendido es como a calmar el espíritu, ¿no? Y a calmarte tú mismo de... como no le puedes contestar en el momento, cuando le contestes ya tú estás más calmado, entonces contestas con más cariño, con más respeto, intentando construir más que atacar, que es lo que nos sale muchas veces cuando nos sentimos que lo que dice, ¿no?, nos ofende o nos afecta o nos debilita, ¿no? El proceso del sínodo nos anima a ir viendo posibilidades de implementar este método en nuestras reuniones habituales, adaptándolo o no, aunque luego también comenta que no es el único método de discernimiento dentro de nuestra Iglesia, ¿no? Pues nombra el reconocer, interpretar, elegir, del que nos habla el Papa, nombra también el ver, juzgar, actuar, que utiliza mucho también la acción católica en su dinamismo, ¿no? O sea, que al final de lo que se trata es de buscar métodos que nos ayuden a participar a todos, ¿no? A no sentir que lo que opinan unos vale más que lo que opinan otros, sino métodos que nos ayuden a opinar entre todos y hablar entre todos, que favorezca ese diálogo y que nos ayuden a descubrir lo que el Espíritu nos está pidiendo, ¿no? O sea que el introducir en todas las dinámicas nuestras de trabajo no solo la reflexión teórica, no solo el mundo de las ideas, sino el discernimiento. Que yo creo que aquí en España, desde el Congreso de Laicos, estamos en ese proceso, ¿no? Que ya estamos hablando del 2020, ¿no? E incluso antes, del 2018, 2019. Pues bueno, es una alegría ver que nuestra Iglesia, ¿no?, pues también está viendo lo mismo que nosotros llevamos viendo pues durante un tiempo, ¿no? Bueno, entonces ahora, cosas como más relevantes, bueno, el esquema del documento. Yo voy a mezclar cosas, ¿vale? Pero el esquema del documento tiene tres partes, ¿vale? En una pequeña introducción donde explica lo que hemos vivido, y luego tiene tres partes en donde en una habla de qué es una iglesia sinodal o cómo debe ser el rostro de una iglesia sinodal. Un segundo capítulo sobre que todos somos discípulos misioneros, el cómo sentirnos discípulos misioneros y el papel y la labor de cada uno en función de su vocación y de cómo ayudar a ir cambiando cosas y transformando cosas para que cada vez seamos una iglesia más sinodal y vivamos nuestra vocación en clave sinodal. Y luego otro es de tejer lazos, construir comunidad, ¿no? De cómo juntos tenemos que ir renovando, transformando, cambiando nuestras estructuras, nuestros modos, nuestras formas en clave de ese caminar juntos como iglesia, ¿no? Y en todos los puntos en los que se habla aparecen, lo que os decía antes, puntos en los que estamos de acuerdo, por decirlo de alguna manera, las convergencias en las que estamos, puntos a los que tenemos que seguir profundizando y alguna propuesta concreta para empezar a poner en marcha, ¿no? Se han abordado, iba a decir 20.000 temas, no sé si 20.000, pero muchísimos, ¿no? Algunos nos afectan mucho más directamente y otros mucho menos, ¿no? Entonces voy a intentar centrarme en los que nos afectan más a nuestra iglesia diocesana, a nuestras parroquias, incluso a vuestro movimiento y a nuestra iglesia en España. Me refiero, por ejemplo, en el tema de la familia, ¿no? Pues se habla mucho de la importancia de la familia como instrumento evangelizador, ¿no? El papel de todos, y luego también se ha hablado mucho de las, no me gusta la palabra, pero bueno, las situaciones irregulares, pero bueno, yo diría, situaciones de debilidad en el tema de la familia y el matrimonio, ¿no?
Claro, yo si os tengo que hablar, pues podríamos hablar del tema de los casados, de los divorciados vueltos a casar, ¿no? Pero no tiene sentido que ahora hablemos, por ejemplo, de un tema que sí salió en el sínodo y que sale reflejado en el informe, que es la poligamia, porque es un problema que hay en África, cuando hay 29 países en África que tienen reconocida la poligamia. Entonces, bueno, pues como eso es un problema que nosotros, a nivel de fe, que nosotros no tenemos, y ellos sí. Y ellos tienen mucho menos el problema de los matrimonios separados vueltos a casar, porque hay muy pocos matrimonios que se separan. Entonces, en esta Iglesia universal, ¿no?, hay concreciones, o sea, hay problemas concretos y concreciones que en unos lugares del mundo son más significativos que en otros, ¿no? Entonces, yo lo que voy a intentar centrar ahora un poquito es en lo que nos afecta en nuestro día a día. Y luego el que quiera, pues tiene la maravilla del documento para leérselo, ¿vale? Bueno, al principio del documento habla sobre todo del significado de la sinodalidad, ¿no? Que al final la sinodalidad es, o sea, esta forma que queremos en la que queremos ser iglesia, en donde escucharnos mutuamente, donde dialogar, donde discernir, donde consensuar, ¿no?, como expresión de la presencia de Cristo, ¿no?, y tomar las decisiones en corresponsabilidad. Sí es cierto que nuestra iglesia es jerárquica, eso no lo vamos a negar, y eso es bueno, ¿no? Pero todos, algunos, uno, del que escuchamos hablar durante todo el proceso del sínodo, ¿no?, que todos podamos aportar desde nuestra experiencia, que todos tengamos voz, para que algunos participen en los elementos de toma de decisión, cuando al final la responsabilidad, tras escuchar el consejo de todos, tras escuchar la voz de todos, la responsabilidad es de uno, ¿no? Eso está en la parroquia con el párroco, en la diócesis con el obispo, a nivel de Iglesia Universal el Papa, ¿no? Pero desde esa escucha, desde ese compartir y desde esa corresponsabilidad, ¿no?, entre todos, ¿no? Teniendo cuidado de no caer, y yo creo que es bueno que lo digamos, ¿no?, de que el sínodo y el tema de la sinodalidad no es hablar del Parlamento, donde decide la mayoría, ¿vale? Eso tenemos también que ser conscientes de que no es la sinodalidad, no es un Parlamento, ¿vale? Reconocemos que necesitamos todavía seguir profundizando en el tema de la sinodalidad y en lo que es la sinodalidad, y sobre todo allí se hablaba mucho de la relación entre sinodalidad y comunión, y también con el tema de la colegialidad entre los obispos, ¿no? De cómo, bueno, consejo entre ellos, pero escuchando la voz de todos. Bueno, pues nos queda un camino por recorrer todavía. Y en todo el tema bueno, de la sinodalidad, nos tiene que llevar cada vez a integrar a más personas, a hacer que en nuestras parroquias escuchemos más a las personas que no tienen voz, llegar más a las personas que no están presentes en nuestra parroquia, por ejemplo, escuchar más a los jóvenes, en muchos casos también escucharos más a vosotros, a los más mayores, que también en muchos lugares hay que reconocer que se os está dejando de lado. Y bueno, pues la importancia de ese diálogo intergeneracional, ¿no? A vosotros os pide que le deis paso a los jóvenes y confiéis en ellos, y a los jóvenes se les tiene que pedir que, bueno, pues que también os escuchen, ¿no? Que no crean que ellos lo saben todo y que pueden absolutamente con todo, ¿no? Y luego algo que curiosamente sorprende y los obispos veían y refleja el documento, es que tenemos que ayudar a nuestros sacerdotes a implicarse en todo este proceso, porque se ha visto que los menos ilusionados con el tema de la sinodalidad son los sacerdotes. El por qué no se sabe muy bien, ¿no? Pueden ser múltiples causas, pero que animemos. Yo sé que vuestro sacerdote fijo que no, que está aquí involucrado a tope, pero por eso está aquí con un movimiento laical, pero no en todos los sitios pasa lo mismo. Entonces, bueno, pues ahí necesitamos acompañarlos, necesitamos estar a su lado. Se habló mucho
bueno, lo iba a decir después, pero ya aprovecho, ya que estoy hablando de los sacerdotes, ¿no? Se habló mucho de la soledad de los sacerdotes, ¿no? Y ahí nosotros como laicos, como comunidad, ¿no? Tenemos el papel de acompañarlos, si se dejan, pero bueno, tenemos que lograr que se dejen, ¿no? De acompañarlos, de que sepan que estamos con ellos y también de colaborar con ellos, ¿no? Es la manera también de ir rompiendo esas inercias, ¿no? Del clericalismo, de creer también muchas veces, pues ellos tienen que reconocer también pues que a veces tienen sus limitaciones y que no pasa nada porque se reconozcan, ¿no? Y que están acompañados de nosotros para que el tema de la pastoral que les corresponde, ¿no? El tema del cuidado de la parroquia, o en el caso del obispo, el cuidado de la diócesis, que a ellos bueno, pues es su responsabilidad, es una responsabilidad compartida con los laicos, ¿no? Bueno, en todo este proceso, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué queremos vivir una iglesia sinodal? ¿Por qué creemos que tenemos que caminar juntos? ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra misión en este mundo? Llevar el evangelio a los prójimos. Entonces, que no podemos mirar hacia adentro, ¿no? Que al final todo lo que estamos haciendo en el sínodo, con el sínodo, todo lo que estamos haciendo no es para mirar a la iglesia de puertas para adentro, ¿no? Sino que se trata de queremos caminar juntos, unidos, trabajar en corresponsabilidad, cada uno desde su vocación, porque queremos buscar la mejor forma de anunciar a Jesucristo en medio del mundo, ¿no? Hacer realidad su reino en medio del mundo, ¿no? Y estar siempre al servicio de los pobres, ¿no? Esa opción preferencial por los pobres. Eso es fundamental, ¿no? Esa es la verdadera razón de todo esto, ¿no? De cómo anunciar a Jesucristo mejor hoy. Y eso no podemos olvidarlo, porque si no podemos volvernos autorreferencialistas, ¿no? Ser conscientes también de que no vamos a hacerlo todo bien y ya, ¿no? Pero sí teniendo en nuestra mente y sobre todo en nuestro corazón que tenemos que vivir al estilo de Jesús, ¿no? Que para Él sea para nosotros el referente, ¿no? Bueno, en el caso de... creo y estoy convencida de que podemos ofrecer una relación muy buena de diálogo en el mundo, ¿no? Del diálogo con la cultura, del diálogo en nuestra sociedad, si nosotros somos capaces de vivir ese diálogo profundo en el interior de la Iglesia, ¿no? Hay que reconocer que en nuestra Iglesia también hay mucha polarización, ¿no? Bueno, pues unos que son más tradicionalistas, otros que son más liberales, unos que lo ven de una manera, ¿no? Cuántas críticas ha recibido el sínodo, ¿no? Cuántos miedos y temores por parte de algunos. Bueno, pues se trata de ir ayudando a que estos miedos estas barreras se vayan cayendo, sabiendo que es todo por el bien de nuestra humanidad y por el bien de cada persona, ¿no? Y debemos comprometernos en la construcción del bien común, ¿no? Y para eso necesitamos, bueno, pues la formación, ¿no? Formación en doctrina social de la Iglesia, una formación que nos ayude a la coherencia con la fe y la vida, una formación que nos estimule, ¿no? en el ardor misionero, que nos ayude también bueno, como paso previo, ese encuentro con Jesucristo, ¿no? Nosotros debemos mostrar el amor y la misericordia de Dios en medio del mundo, pero para eso tenemos que estar nosotros también llenos de ese amor y de esa misericordia, ¿no? Al principio alguien cuando se presentaba decía lo de sacar una sonrisa, ¿no? a otros que están a nuestro lado. Pues eso podremos hacerlo tanto a los mayores como a los niños como a los jóvenes si nosotros lo llevamos dentro, ¿no? Y comunicamos ese amor y esa misericordia, esa ternura del Señor, ¿no? Bueno, es que tengo un montón de cosas y no sé por dónde, porque quería dejar media horita para las preguntas.
Una de las cosillas que sí salió mucho, bueno, fue el tema de la formación en los seminarios, ¿no? Y del tema del clericalismo. Yo hoy no me quiero centrar en el clericalismo por parte de los sacerdotes, yo quiero centrarme en el propio nuestro, ¿no? Porque es una tentación que muchas veces tenemos, ¿no? Y somos nosotros, vosotros, como responsables de un movimiento o como personas formadas en nuestra iglesia, ¿no? Los que podemos ir cambiando esa mentalidad, ¿no? Para eso nosotros tenemos que ayudar a que otros laicos estén capacitados, eso es importante, ¿no? No vale desempeñar un servicio en la iglesia porque sí, sino tenemos que cuidar nuestra formación, tenemos que bueno, pues vivir cualquier responsabilidad que tengamos. Aquí hablabais que algunas sois presidentas, vicepresidentas, coordinadoras, ¿no? Pues vivir nuestra responsabilidad o la autoridad que nos corresponde dentro de la iglesia en esa clave de servicio, ¿no? Que también se lo tenemos que pedir, ¿no? al ministerio ordenado, pero lo que nos compete a nosotros es vivirlo también nosotros desde el servicio, ¿no? Algo curioso es que también es una tentación, la tentación del poder la tenemos todos, ¿no? Incluso el sacristán. Los que más dicen ahí, ¿no? Yo recuerdo uno que decía, yo tengo las llaves de la iglesia y si a mí no me da la gana yo no abro. Claro, es que es verdad, ¿no? Entonces, cada uno, ¿no? sabe, bueno, pues esas tentaciones que nos pueden dar, ¿no? Entonces, el utilizar como modelo a Jesús, ¿no? en el servicio que cada uno, o en la responsabilidad que cada uno ocupa en la iglesia, ¿no? Es como Jesús que se puso a los pies, ¿no? Pues a lavarle los pies a sus discípulos y le decía, el que haga esto también será, o sea, será feliz, lo decía, ¿no? Que nos asegura la felicidad sirviendo a los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues todos tenemos más o menos responsabilidad, pues vivirla en ese sentido, ¿no? Luego se habló muchísimo de una iglesia que escucha, una iglesia que acoge, pero una iglesia que muestra amor y misericordia, pero para eso también hablaba de la necesidad, y es algo en lo que tenemos que seguir profundizando, de la necesidad de encontrar un equilibrio o una buena medida entre el amor y la verdad, ¿no? Una acogida y un amor sin medida, pero sin manifestar la verdad en Jesucristo, al final no hace felices a las personas, ¿no? El animar a la conversión de cada uno, el animarle a un cambio de vida, ¿no? Si yo te acojo en tu debilidad, en tu pecado, en cómo esté tu vida, ¿no? El ser acogedores de esa manera, pero también siendo fieles a la verdad del Evangelio, ¿no? Pero si nos centramos solo en la verdad, es decir, si nos centramos solo en la doctrina, solo en el magisterio, solo sin amor y sin misericordia, eso se convierte en tiranía y en algo que no llena la vida de las personas. Entonces, bueno, pues tenemos que seguir dando pasos, ¿no? Sobre todo en esos temas que habéis escuchado que son como más polémicos, ¿no? O que son cuestiones abiertas, ¿no? Bueno, pues todo el tema del colectivo, bueno, con identidad sexual diferente, con personas que, bueno, pues que ven la vida de una manera distinta, ¿no? Bueno, pues ver cómo nos piden que los acojamos, pero al mismo tiempo, bueno, pues ver cómo poder ir siendo también fieles y bueno, pues viendo ese equilibrio, ¿no? Ahí se hablaba muchísimo de la importancia de acompañar personalmente a cada realidad y en cada circunstancia a las personas, y ahí sí que nosotros tenemos el papel de formarnos en cómo acompañar, ¿no? En cada situación. Se habló mucho de los ministerios laicales, entre ellos el de acogida y de acompañamiento, ¿no? De nuevos ministerios a nivel de los laicos, cosas que ya hacemos habitualmente en nuestra iglesia, pero como darles un pequeño valor y reconocimiento dentro de las comunidades. A ver, alguna cosilla más. No, bueno, voy a dejarlo aquí de momento. Me hacéis preguntas y yo os voy diciendo más cosillas. Porque creo que tenemos hasta las 12, ¿no? Sí, sí. Sí. Oye, levantaros para poder... Mi pregunta viene a cómo ha ocurrido que la Acción Católica, por ejemplo, para ser muy sencillo,
a mí me ayudó en la formación la Acción Católica desde los años 50, cuando tenía 8 o 9 años, hasta los 20 y tantos. Esa formación que a nivel de personas me dieron, luego, en la etapa final de la vida, a la misma persona que a mí me la dio en la infancia y la juventud, yo se la di para la muerte. No para la muerte, sino para la última etapa de su vida. Yo la tuve en vida ascendente hasta que después, o sea, hasta que murió. Si tan importante era la acción católica en aquellos años de los 50 a los 70 que yo conozco también, ¿por qué o ha sido solo para mí? Desde los 70 hasta no hace muchos años que la acción católica, porque la acción católica hacía con catequesis, con niños para formación, con niños para recreación, con niños para cultura, con niños, o sea, acompañaba, y para niños y para mayores, acompañaba en todo a la iglesia y a la juventud, o sea, al ciudadano. Creo que eso se diluyó mucho y ahora menos mal se está volviendo otra vez a dar. Lo que pasa es que a nosotros ya nos coge, ya no en acción católica, ya nos coge en vida ascendente. ¿Fue solo para mí o ha ocurrido así en la iglesia? En el resto del mundo hay cosas diferentes. En España, bueno, pues el tema de la recepción del Concilio Vaticano II con la situación que había en España en el tiempo de la dictadura, bueno, pues hizo que la gran crisis de la acción católica, y que ahora, bueno, pues después de que un proceso de reflexión, ¿no? Pues, y de renovación para poder estar al servicio de la Iglesia de nuevo, pues estamos con este proyecto que, como Acción Católica General insertada en la parroquia, tiene 15 años, o sea, somos unos críos, ¿no? Y que sí que está pues intentando vivir cosas como las que nos dice el sínodo, ¿no? Pues el tema habla mucho en el sínodo de la iniciación, digo porque no quiero centrarme solo en la Acción Católica, no tiro para casa, pero sí que habla mucho hablamos mucho de la importancia de la iniciación cristiana que nos tiene que llevar a ser discípulos misioneros, ¿no? Entonces, en esa clave la Acción Católica está haciendo un esfuerzo importante en la iniciación cristiana tanto de los niños, de los jóvenes como de los adultos, porque hay que reconocer que hay muchísimos adultos que están volviendo a la fe de niños o que nunca habían, o sea, hay gente de mi edad que ya nunca había, yo tengo 40 y pico y hay gente de mi edad que ya no se bautizaba cuando nació. Entonces hay mucha gente que está conociendo a Jesucristo ahora de adulto, ¿no? Entonces estamos intentando dar respuesta en esa iniciación cristiana para ayudar a ser discípulos misioneros en esta clave que os decía antes de una formación, ¿no? Permanente que nos ayude en la coherencia en la fe y en la vida y que nos intente, bueno, pues también estar presentes en el mundo, ¿no? Que es como laicos, ¿no? Lo que principalmente nos corresponde. No sé si te estoy respondiendo a lo que me... Y luego una cosilla, digo que me despisté, yo creo que sí que es importante de los movimientos laicales, ¿no? Como el vuestro. No es que se hablara mucho de los movimientos en el sínodo, ¿no? Porque se habló sobre todo de la iglesia local, pero sí que hay como dos cuestiones que sí que piden, o sea, como que sí que se habla de, bueno, pues reconocen su valor, ¿no? Sobre todo, igual que con el vuestro, ¿no? Pues porque ayuda a vivir la comunión, porque ayudan en esa coherencia de vida, porque ayudan a estar pendientes y preocupados de la construcción del bien común y de los más, de los más vulnerables. Y luego, pero lo que sí que piden es, que yo creo que vosotros sí que lo vivís, esas sinergias con la iglesia local, es decir, que los movimientos no vayan por un lado y la iglesia local por otro, sino esa inserción en la iglesia local y también la colaboración y el camino conjunto entre las diferentes asociaciones y movimientos. Son dos cosillas que sí que se habla de los movimientos. Muchas gracias. Nada. Perdón. Yo quisiera estar referido al principio, Sí. al tema jerárquico de la Iglesia. Sí. Como grupos, porque cada vez que tienes más categoría, menos, lo diré, menos problemas tienes.
Sin embargo, a nivel grupo nuestro, salvando muchas excepciones que hay, al sacerdote, como te lo pongas enfrente, no eres capaz de crear ningún grupo. ¿Me explico? Creo. Si al sacerdote contamos con él, es una barza de aceite. Cuando el sacerdote cree que estás metiendo en su terreno, cierra la puerta y ahí no hay quien entre. ¿Se ha hablado algo en el cielo de ese tema? Sí se ha hablado, os lo comenté. Claro, ahí os lo comentaba, tenemos un problema con el clericalismo y el Papa nos lo está diciendo constantemente, ¿no? El clericalismo en los sacerdotes y en los laicos, ¿no? A nosotros como Acción Católica, siempre que nos ve, nos dice, por favor, luchad contra el clericalismo y sobre todo el clericalismo laical, porque también muchas veces nosotros, sin quererlo, o sin ser muy conscientes, también colocamos en una posición superior al sacerdote. Entonces, de lo que se trata es de ayudarnos entre todos, y nosotros tenemos que ayudar a los sacerdotes a entender que debe vivir su vocación en clave de servicio, ¿no? Esto es un recorrido que en algunos casos será más fácil y en otros será más difícil, ¿no? Porque al final no es que nadie se meta en el terreno de nadie, ¿no? Somos pueblo de Dios que buscamos evangelizar, que buscamos bueno, por un lado, nosotros estar enamorados de Jesucristo y vivir una vida coherente con la fe y al mismo tiempo que esto lo pueda vivir todo el mundo, ¿no? Entonces, pero cada uno desde su vocación. La nuestra es sobre todo la presencia en el mundo, ¿no? Pero claro, también se necesita hacia el interior de la Iglesia personas pues que colaboren, que tengan un puesto de responsabilidad, que ayuden a tomar las decisiones mejor, ¿no? Entonces sí que se habla de la importancia de los consejos de pastoral, que deberían ser obligatorios en todas las parroquias, en todas las diócesis, ¿no? Como elemento, yo creo que tenemos que ayudar a descubrirlo como un elemento no de comunicación de actividades, que además eso lo dice claramente, sino un elemento de reflexión, de planificación, de construir juntos. Nosotros como laicos podemos descubrir, sabemos cuáles son las angustias, los anhelos, los problemas, las dificultades, ¿no?, de las personas de nuestro barrio, de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, porque convivimos con ellos todos los días, ¿no? Poder llevar todo lo que ellos, o sea, necesitan, llevarlo a la comunidad para que la comunidad juntos busquemos respuestas, ¿no? Que no es, o sea, no digo que esto sea sencillo, es un camino, pero que se trata de empezar a poner los primeros pasos, ¿no? Y luego tenemos otra responsabilidad como laicos, y es que yo insisto mucho en ello, ¿no? Pero necesitamos formarnos. O sea, no podemos ser laicos, y sobre todo yo se lo digo muchísimo a los jóvenes, es que yo, claro, yo tengo derecho a participar, sí, pero con una participación confrontada, seria, formada, ¿no? O sea, no puedo decir lo primero que se me ocurre y lo primero que me parece a mí, ¿no? Sino que sea algo fundamentado, algo que tenga un peso y un valor, ¿no? Donde yo también ponga mis capacidades al servicio. Yo qué sé, yo si hay que hacer obras en la iglesia y yo soy arquitecto, el poder poner lo de arquitecto, pero a mí que se me da fatal, yo si hablo de cómo colocar una piedra en la iglesia, seguro que la iglesia se cae abajo. Entonces, digo, a ver, es un ejemplo un poco tonto, pero para que nos demos cuenta, ¿no?, de que cada uno pone sus capacidades, pero también la necesidad de, en temas de la iglesia, formarnos, ¿no? Una manera de acabar con el clericalismo y también de cualquier tipo de abuso, el Papa nos lo insiste, ¿no?, es en la formación de un laicado maduro, que vosotros estáis apostando por ello, ¿no?, aquí en estas jornadas, lo mismo que yo como Acción Católica, pues apostamos por eso, ¿no? Porque cuando tienes respuesta, cuando tienes instrumentos, cuando tienes herramientas, puedes rebatir determinadas cosas. Y luego sí que se habla también de la necesidad de los mecanismos de transparencia, no solamente en términos económicos, sino, bueno, pues
se toman unas decisiones, sí, pero ¿por qué se ha tomado esta decisión? ¿Por qué? O sea, yo recuerdo que yo viví en la experiencia de la corresponsabilidad, yo gracias a Dios la llevo viviendo desde muy niña en la parroquia, ¿no? Y nuestro párroco nos consultaba, o sea, teníamos un equipo, un consejo, donde hablábamos, comentábamos y tal. Cuando él tomaba una decisión diferente a lo que habíamos hablado, él la argumentaba y la justificaba. Claro, yo con la escasa formación que tenía, con 19 o 20 años, pues le decía, pues sí, y tenía razón. A lo mejor hoy a alguna de las decisiones le hubiera dicho, sí, pero hay este matiz, hay este, y podemos hacerlo por aquí y por allá, ¿no? Entonces, que yo creo que bueno, y que si en algún momento dado, ante el consenso y el consejo de todo un grupo, un equipo, una persona toma una decisión diferente, no argumentada, no lógica y no tal, que haya también mecanismos de poder decir, hey, que aquí está pasando esto, ¿no? Sí que hay, por ejemplo, en diócesis, que esos son ejemplos, ¿no? En diócesis donde, si eso está pasando, tú puedes ir al obispo y decirle, oye, mira, en tal parroquia está pasando esto, ¿no? Luego lo ideal no es que se cambie al sacerdote de sitio, pero que es lo que sí que está pasando, ¿no? Pero bueno, que haya mecanismos para ir ayudando también a esa conversión, porque al final se trata de una conversión del corazón y de cada uno, también de nosotros, que nosotros también muchas veces acabamos colocando, yo lo digo por mí, incluso, ¿no? Esa tentación de que te creas lo que no eres, ¿no? Porque, bueno, pues acabas de estar en el sínodo, buf, qué nivel, tal, cual. No, mira, yo soy la misma que me fui la misma que hace 3 meses. Soy la misma laica de parroquia que con su poca formación presta un servicio en la iglesia, porque el Señor quiso, estoy aquí, y mañana yo me vuelvo a mi parroquia, a mi trabajo como enfermera y ¿no? Pero el hecho de que no te acabes de creer cosas cuando todo el día estás escuchando, ¿no? Entonces, bueno, poner en valor el servicio de las personas, pero no ponerlas en un pedestal. Muchas gracias. Yo quería decir que me ha gustado mucho eso del sínodo, de la soledad de los sacerdotes. Y que eso, y los obispos. Y de los obispos, pero bueno, los sacerdotes son los que tenemos más cerca. Y de la parroquia, que tenemos que sentir la parroquia como nuestra casa. Y los sacerdotes que están allí, que se sientan acompañados, queridos. No siempre vamos a tener los mismos pensamientos y podemos tener diferentes puntos de vista, que los podemos compartir, que eso no es problema. Pero muchas veces nosotros pensamos, pienso yo, que lo que tenemos es una cosa maravillosa, y que es verdad que yo lo siento así, y que es así. Y que cuando algún sacerdote nos dice que ni se nos ocurra, es porque yo creo, siempre decimos, es que el sacerdote no me ha hecho caso, es que tú no lo has sabido vender bien, pienso yo. Porque yo creo que cuando uno conoce este movimiento, cualquier persona le parece bien. Lo que pasa es que muchas veces el sacerdote está agobiado, dice otra cosa más, por Dios, qué cosa. Y cuando tú dices, no, mire usted, esto lo vamos a llevar nosotros, los seglares. Hombre, un seglar que él ya tenga una cierta confianza con él, ¿no? Que sepa cómo va a poder funcionar, ¿no? Pero que demos la impresión que lo que queremos es que lo que tenemos nosotros es tan fantástico en nuestros grupos que queremos que todo el mundo lo conozca y participe y se llene de eso que nos gusta a nosotros, ¿no? Que no es porque a mí me guste, sino porque hace mucho bien a la gente que está con nosotros, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que saber explicárselo al otro, ¿no? Que a veces decimos, es que la vida ascendente es maravillosa. Bueno, a ver, que yo tengo aquí muchas cosas maravillosas. Bueno, pero mire, es que la atención a los mayores es como muy de nuestra formación y de nuestro movimiento, ¿no? Y por ejemplo, ahora que estamos en eso de los mayores, ¿no? de la mesa del mayor, pues yo digo que todo el mundo, en la mesa del mayor, que eso lo he vivido yo mucho, está Cáritas, que se preocupa muchísimo de que el mayor esté bien atendido, que todo el mundo vaya a lavarle, que tenga muy buenas capacidades, que se distraiga mucho, que tenga muchos sitios para distraerse. Y yo digo, yo no quiero eso. Yo quiero que los mayores se elijan y que me vean de otra manera. Un mayor que puede ser capaz de gestionarse su vida y que normalmente la gestionamos. Aunque mucha gente, muchos hijos sobre todo, quieren que eso no sea así. Pues perdona, si yo puedo ir al médico sola,
Si yo puedo ir al supermercado sola, déjame que yo decida si voy a jugar a las cartas o a vida ascendente, o sea, porque también necesito la espiritualidad. Entonces yo digo que en esta mesa del mayor, vida ascendente hace una labor maravillosa, que mucha gente necesita también espiritualidad, no solo jugar a las cartas y distraerse. A mí eso, que me digan que me van a distraer, me parece que no voy a entrar en ese juego, ¿no? Entonces, que dejen que yo decida. Y yo muchas veces en mi grupo les digo, tu hijo dice, tu hijo dice, tu hijo dice. Pues digo yo que desobedezcas alguna vez, porque si no, no te va a dar tiempo, ¿comprendes? O sea que en esa posición de que primero, que a los sacerdotes, pues mucha cordialidad y mucha comprensión. Porque yo, por ejemplo, en nuestra parroquia, todos son extranjeros, todos, no tiene a nadie de su familia en casa, ¿no? Pues entonces, brindarles un poquito tu casa, tomar un café con ellos alguna vez, no sé, que se sientan como que están un poquito en su casa también, ¿no? Entonces yo creo que eso es una labor muy importante. Y no echarles la culpa a ellos cuando no quieren nuestro movimiento, sino pensar qué has hecho tú para que lo hayas vendido de esa manera que no te aceptan, ¿no? Muchas gracias. Voy a aprovechar para comentar dos cosillas. Una, en el sínodo explícitamente sale el valor de los abuelos, que sé que no todos sois abuelos, pero el valor de los abuelos en el tema de la transmisión de la fe, el tema de la familia, ¿no? Pero bueno, que muchos sois abuelos, ¿no? Pues el tema de la importancia y el valor de la familia en la transmisión de la fe y el papel de los abuelos, ¿no? Y luego yo creo que en el valor vuestro como agentes de pastoral, ¿no? Y como personas, no objetos de la pastoral, sino como sujetos, ¿no? En el informe habla sobre todo del tema de los pobres. A mí me gusta hablar del tema de los vulnerables, porque ahí entra un montón porque habla de la pobreza material, de la pobreza espiritual, y hay que reconocer que muchas personas, pues al llegar a cierta edad, el tema espiritual lo han dejado de lado durante toda su vida, y es una pobreza espiritual entonces, son destinatarios de encontrarse con Jesucristo. Del final de la vida, poder tener la gracia, ¿no? Y la felicidad de estar en comunión con Cristo, porque eso te cambia la vida, o sea, ¿no? Y si te ayuda en la vida, ¿cómo no te va a ayudar en el final de la vida, ¿no? Vamos, yo espero no perder la fe nunca, sobre todo al final, ¿no? Entonces, vosotros ahí tenéis un papel fundamental, ¿no? Tú hablabas da mucha caña al informe, y lo hablamos muchísimo en el sínodo con el tema de los pobres, pero yo meto ahí porque además, vamos a ver, esperad, os lo digo un momento, porque habla de muchísimas, aquí, habla de, bueno, lo típico, ¿no? De que no tienen lo necesario para vivir una vida digna, pero luego habla de los migrantes y los refugiados, los pueblos indígenas, porque bueno, estamos hablando a nivel universal, ¿vale? Las víctimas de la violencia y del abuso, en particular las mujeres, las personas con dependencias, las minorías a las que se les niega la voz, los ancianos abandonados, las víctimas de racismo, la explotación de la trata, los trabajadores explotados, los que viven en la periferia, los niños en el seno materno de sus madres, todos los que se están martirizando en las guerras, la pobreza espiritual, o sea, 20.000, ¿no? Y nos hace una reflexión, y se habló muchísimo en el sínodo, de ojo con el asistencialismo, porque nuestra misión es anunciar a Jesucristo, ¿no? Sí, asistencia, ¿no? Sí, ayudar a una vida digna, sí, construir una sociedad más justa, hacer denuncia, o sea, no solamente asistencialismo, ¿no? Sino construir el bien común, estar al lado de las personas, mostrarle a Jesucristo, construir el reino de Dios, la denuncia, la justicia social, ¿no? Muchas más cosas, ¿no? Y una madre Teresa de Calcuta, esa es la idea. Claro, entonces, bueno, pues en ese punto sí que, bueno, y yo ahí lo incluyo en el sentido de que es eso, no solamente necesitamos en las personas mayores darles lo que tú decías, un entretenimiento o cuidados de llevarlo al médico, hacer no sé qué, la asistencia, sino también ese cuidado espiritual. Pero al final nos reunimos ¿no? ¿No? Una sola vez, y en realidad hablamos en mi grupo, ¿no? Hablamos del Evangelio
y tratamos de sacar lo mejor del Evangelio al final. Entonces, bueno, no llegamos a tanto, ¿no? Solo en nuestra discusión semanal, justamente lo que intentamos es que cuando empieza a haber una discusión, entre todos ayudamos a la persona que de alguna manera esa semana no se encuentra tan bien. Porque en el fondo, cuando nos expresamos, nos damos cuenta quién no la está pasando bien. Entonces, en ese momento lo único que hacemos es tratar de, con el Evangelio, explicarle que bueno, otro caminito, digamos, ¿no? Pero estáis haciendo acompañamiento, os estáis formando en la palabra de Dios, claro, pero estáis escuchando. del Evangelio. No, pero vamos a ver, yo estoy hablando a nivel de la Iglesia universal, ¿no? Me refiero que como hay muchas asociaciones que se dedican al acompañamiento o a la ayuda a las personas mayores, ¿no? Pero pues ella se estaba refiriendo a Cáritas, hay otras muchas, ¿no? Pero que lo que les está pidiendo el sínodo, y por eso lo hacía referencia a ellas, es que no se olviden también de la parte del acompañamiento espiritual, ¿no? O del anuncio explícito del Evangelio, ¿no? A estas personas. Bueno, lo que pasa es que lo hacemos directamente hablando de la palabra. Claro, no, pero que a vosotros como movimiento propio de las personas mayores tenéis que, o sea, estás haciendo otra labor que es el acompañamiento personal y espiritual, ya estás haciendo esa labor. Claro, por eso, digamos, nosotros nos ampliamos mucho, ¿no? Porque si no nos vamos a asustar. No, pero por eso digo, queremos contratar, digamos, la palabra de Dios, que la palabra de Dios, yo tengo formación católica toda la vida, pero cuando llegué a vida ascendente me di cuenta que tengo la formación de toda la vida, que es la formación estática de toda la vida, como que cada evangelio tiene su librito y su respuesta. Y justamente cuando empecé vida ascendente es lo que buscamos, es ver que cada evangelio es mucho más rico que lo que, si no es como cuando vamos a misa y justamente si no sería lo que siempre nos dice el sacerdote, que aburrido. Y es ver cómo ya dejó de ser aburrido, ahora todos podemos sacarle provecho con la visión efectivamente encaminada, ¿no? Pero bueno, es nada más que ahí acompañar en la palabra de Dios, porque es cortito. Pero al final eso es lo que os está pidiendo el Señor a cada una de vosotras en este momento, ¿no? O sea, el informe, hay un punto en concreto en donde al principio de todo en la introducción, que lo que nos dice es que cada uno tiene que descubrir que en su propia realidad donde tenemos que poner el hincapié, ¿no? Entonces vosotros tenéis que descubrir cómo en tu equipo o en tu grupo como movimiento de vida ascendente, qué podemos hacer para estar viviendo en esta clave de iglesia sinodal. Pues lo que estás haciendo probablemente ya es lo que hay que hacer, ¿no? Y como a lo mejor pues tú descubres al leer el informe decir, pero el Señor nos está llamando a algo más, ¿no? Pues, y a lo mejor ese algo más es invitar a otra persona que conoces de la parroquia que está allí sola todos los días. O sea, no estamos pidiendo ahora hacer grandes cosas, sino descubrir, ¿no? En la parcela de la iglesia que nos corresponde a cada uno, que es lo que ahora nos está pidiendo el Señor a cada uno, ¿no? Para escucharnos todos, para poner en valor la vocación de cada uno, hombres y mujeres por igual, y bueno, pues cómo podemos hacer en ese caminar juntos. Y la parte intergeneracional, entonces tendríamos que capaz integrar a la juventud o a alguien de nuestro grupo, ¿o no? No, eso puede ser pues vamos a ver, si por ejemplo uno de vosotros como movimiento ascendente participa en el consejo de la parroquia, sí, ¿no? Pues y veis que no hay ningún joven, pues intentar oye, aquí los jóvenes de la parroquia no están participando, podría venir un joven. Y cuando esté ese joven, escucharlo, no decir, este es joven y no sabe, ¿no? Aunque lo que estoy diciendo sea equivocado, pero es que es lo que él lleva en el corazón y probablemente también tenga ideas muy buenas,
que nosotros podamos acoger y dejarnos llevar. Entonces se trata de tenerlas en cosas muy pequeñitas, pero tener como el corazón y la mente un poquito abierto a recibir cosas y propuestas nuevas. Yo tengo la impresión, Eva, que el documento este no se ha recogido demasiado, prácticamente nada, de la problemática de los mayores. Se dice que forman parte de la familia, se dice en el documento como formando parte de la familia, y evidentemente como personas que forman parte de un entorno, pues tienen sus obligaciones, sus derechos, pero no se trata particularmente o específicamente de la problemática de los mayores, lo que tú mismo has dicho antes, de que no solamente son objeto de atención, sino que son sujetos activos de una pastoral de mayores dentro de la familia. Y de eso prácticamente no se dice nada. A ver, no ha sido un tema súper destacado en el sínodo, no. Como siempre. Porque tampoco era... A ver, en el sínodo, de lo que ni siquiera de esos temas polémicos que la sociedad quería que salieran y tal, se habló, pero tampoco se incidió muchísimo. Sí que salió el tema de los abusos, con frecuencia, y el tema de la mujer con mucha frecuencia. Eso sí que salió con frecuencia. El tema de los abusos, pues porque tenemos que ir mejorando en el tema de, bueno, pues tanto en pedir perdón como en que estas cosas no vuelvan a ocurrir, y crear un clima de confianza y un entorno seguro en nuestras comunidades. Y por otro lado, el tema de la mujer, bueno, pues porque es una preocupación, por un lado, la cantidad de mujeres, porque es el colectivo más vulnerable a nivel social, y cómo nuestra Iglesia tiene que, bueno, pues ya que está convencida de la misma dignidad y del mismo valor de la mujer y del hombre, pues que eso se vea reflejado en la toma de decisiones, en los puestos de responsabilidad, tal como está haciendo el Papa Francisco, ¿no? Bueno, salió el tema del diaconado femenino, pero bueno, habrá que seguir dándole vueltas. Pero luego de colectivos en concreto sí que salieron voces, y por eso está reflejado. Salió el tema, pues eso, sale el tema de muchos ancianos que se sienten desplazados, salió el tema de la discapacidad también, o sea, como que fueron saliendo temas. Los inmigrantes y los hechos y los pero así como concreto de tema, no. Porque al final es lo que dice, que se trata de cómo caminar juntos, pues lo global, ¿no? Pues la corresponsabilidad, el valor de la participación de todos. La participación de todos es todos, sin importar la edad. Y además hay otra cosa que también me llama la atención, que a nivel general del público, de los medios de comunicación social, no se han hecho eco nada más que aquellas cosas específicamente que son, diríamos, el tema de la mujer, de la participación de la mujer en la iglesia, o eso, de los divorciados, de la comunión para los divorciados, esos temas. Eso es lo que ha salido en los medios de comunicación social. Sin embargo, todo el contenido perfectamente espiritual y de la formación, de la colaboración, del compartir, de la corresponsabilidad, todo, poco se habla. Pero porque eso lo vende. Claro. Entonces, pero eso es lo que nos importa, porque solamente podremos ir dando pasos en el sentido que sea, para dar respuesta a determinados problemas que hay en nuestra sociedad o determinadas debilidades y dificultades que ocurren a nuestro alrededor, en la medida en la que seamos una iglesia que camina unida, que los que van muy rápido sean capaces de esperar a los otros, que seamos capaces también de escucharnos y de hablar entre nosotros, no nos pongamos en la de se habló incluso también del celibato de los sacerdotes, del casarse y no casarse. Pero eso que ha salido en los medios de comunicación. Sí, pero ¿por qué? Porque al final están todos los temas encima de la mesa. Porque es algo que nos preocupa a todos como iglesia, a unos más y a otros menos, ¿no? Me refiero, por ejemplo, África decía, a nosotros no nos importa si los sacerdotes se casan, ¿no? Porque no tenemos tenemos un montón de sacerdotes. Ese problema surge en Europa porque no hay sacerdotes
tal, pero luego claro, de repente dicen las iglesias que nuestros de otras confesiones, sí, pero nosotros permitimos casar, pero tampoco tenemos muchas más vocaciones. Y entonces, me refiero, que hay ahí iba a decir, está grabado, pero digo, hay digo, iba a decir una palabra muy coloquial. Lo puedo cortar, no para qué. Digo que hay como muy diferentes opiniones, ¿no? Y que con el tiempo, con ese diálogo, con ese discernimiento, iremos pudiendo ver qué es lo que el Señor nos pide en esta iglesia del siglo XXI. No porque el mundo diga una cosa, nosotros tenemos que dejar de ser fieles a nuestra fe, que no sabemos qué va a pasar en un tema, en otro o en otro, porque no se sabe todavía, pero se trata de que realmente la propuesta que sea la que realmente el Espíritu nos ilumine y nos diga. Y luego ya, pues que los que están fuera digan lo que quieran, protesten lo que quieran, porque lo que nos importa es anunciar la verdad de Jesucristo, porque es la que llena el corazón de cada persona. Y lo sabemos porque es la que llena nuestro corazón. Entonces, si Él es el que da la plenitud de nuestra vida, yo quiero que llegue a los demás, pero no se lo quiero descafeinar. Quiero ofrecerles la plenitud. Tengo una persona que ha levantado la mano detrás y son las 12, hay que... Gracias, soy muy breve. Acerca de la relación entre jóvenes, yo quería decir que en mi parroquia forman parte del Consejo de Pastoral, pero es que además tuvimos una reunión por marzo y tuvo unos frutos muy importantes, porque hubo un coloquio de mucha compenetración, de mucho interés y respeto de los jóvenes a los mayores, y desde luego ellos tenían mucha necesidad de saber de la vida, de los problemas diarios y esenciales de su vida como jóvenes y con vistas al futuro, de las circunstancias que los mayores ya tienen una experiencia y una sabiduría, tanto a nivel espiritual como a nivel personal y humano. Un interés y un respeto que a todos nos satisfizo mucho y lo vamos a repetir. Entonces hay una muy buena relación si se intenta, insisto, de respeto e interés por la sabiduría adquirida de las personas mayores. Entonces creo que sería bueno. Que es un problema que tenemos nosotros ahora importante y que estamos intentando tratar, es la relación intergeneracional. Claro. Es importante la relación de jóvenes y mayores. No partimos de cero, hay un montón de experiencias en nuestra iglesia, ¿no? de todo lo que estamos diciendo ahora, ¿no? Pues de esa relación intergeneracional, de la corresponsabilidad, de grupos de trabajo que trabajan carismas y dones y vocaciones muy diferentes juntos y se están consiguiendo muchas cosas muy buenas. Entonces no partimos de cero, se trata simplemente de cada uno de nosotros querer sumarse a este proceso y empezar a dar fruto, que es de lo que se trata. Bueno, yo si queréis, no sé si tenéis ahora un descanso, en el descanso me quedo 5 minutillos y contesto alguna pregunta más en privado, porque ya no sé... Muchas gracias por tu Gracias a vosotros. Información que ha sido muy interesante, muy valiosa, que nos ayuda a leer el documento este, trae mucha información y mucha sobre todo para los que seguís trabajando en este sínodo, sea precisamente tener un resultado. Gracias. Si me dejáis una frase solo para terminar, que aparece en la introducción y os digo dónde está. Que cada uno de los que fuimos al sínodo llevamos en el corazón el deseo, apoyado en la esperanza, de que el clima de escucha y diálogo sincero que hemos experimentado en estos días de trabajo común en Roma se irradie en nuestras comunidades y en todo el mundo al servicio del crecimiento de la buena semilla del reino de Dios. O sea que es una oración también de que nos pongamos todos a por ello y que el Señor nos ilumine. El documento está en la página del sínodo, vosotros ponéis sínodo de la sinodalidad y os va a salir ya, pone sínod, creo que es .va.
pues ahí vais a una pestaña que pone fase universal y allí está el documento. Y si no, yo se lo paso a la José María. Está subido en la página web de esto, y también en nuestra web, sí. Pues eso. Y ya está. Yo lo saqué de internet. Claro, sí, no, la traducción tiene algún fallo, pero se vale.